Es una tremenda bendición el poder estar con ustedes a través de este medio y saludarles en este tiempo de fin de año. De antemano les deseo un feliz año nuevo 2019 y sé que será de gran bendición y de gloria del Señor. Este 2018 ha sido un año de expresión y manifestación de ese Dios vivo. Es Dios mismo revelándose como el Dios que antes para muchos era invisible, pero ahora está siendo visible para nosotros. Hay muchos testimonios de toda esta grandeza de Dios y de toda esta expresión y realidad de ese Dios todopoderoso. Él, siguiendo esa misma línea y continuando con lo que Él se ha estado expresando, hay un versículo que el Señor nos quiere dejar en este año que estamos comenzando. Este año que será glorioso y poderoso en su manifestación y veremos su gloria en todos los aspectos. Cuando Él había resucitado, dice la Escritura en Hechos 1 y versículo 3, que se les apareció a los apóstoles después de haber dado mandamientos acerca del reino de Dios. Pero en el versículo 3 dice, a quienes después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Al ver el caso de Jesucristo, nos revela el Cristo que se manifestó antes de resucitar. El Padre había declarado, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Pero la gente lo miraba como un maestro, como un profeta. Y cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién decís que dice la gente que soy? Unos decían un profeta, es Elías, Jeremías y todas las cosas que mencionaron. Pero cuando les pregunta personalmente de qué pensaban ellos, quién era Jesús, ninguno pudo responder. Hasta que vino la revelación a Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué razón no lo podían reconocer como el Hijo del Dios viviente hasta que vino una revelación? Si el Padre había declarado que era el Hijo de Dios, Él mismo se presentaba como el Hijo de Dios, pero nadie lo miraba como el Hijo de Dios. Hasta que después que fue resucitado, dice que se presentó con muchas pruebas indubitables. Ya hubo respeto como Hijo de Dios. Ya la gente lo vio como el Hijo que expresaba la grandeza del Padre y era la pura expresión y esencia del Padre. ¿Pero por qué? Porque ahora había dado pruebas indubitables. No porque alguien solo metiera el dedo en su mano, no porque alguien le tocara y palpara y dijera, sí está vivo. Eso es lo que la gente o la iglesia ha enseñado hoy acerca de las pruebas indubitables y que se apareció a 500, que se apareció a los apóstoles, que se apareció a mujeres y dice, esas son las pruebas indubitables. Eso es pensar en una pobreza de diseño y de expresión de Dios. Es cierto, eso pasó, pero ¿qué estaba diciendo Cristo? ¿Qué estaba haciendo Cristo? Él dio no una prueba, Él dio pruebas. Una sola prueba da lugar a margen de error, da lugar a confusión o da lugar a duda. ¿Por qué no hay más pruebas? Sin embargo, la Escritura dice, se presentó con pruebas, hablando de algo no solo plural, sino algo constante. ¿Por qué? Porque ahora Él se estaba presentando como el Cristo resucitado, el cual estaba demostrado ante la gente, los judíos, los fariseos, los romanos y todo lo que pudiésemos mencionar. Ya nadie podía tener duda que Cristo estaba resucitado. Quiere decir que ahora toda su expresión, todo su estilo de vida
se miraba de acuerdo a esto, pruebas indubitables. ¿Por qué antes no menciona de pruebas indubitables? A pesar de que nos dio muchas pruebas. Levantó al paralítico, sanó al leproso, al ciego, y así pudiéramos mencionar, resucitó a Lázaro. Nos dio pruebas, pero aún así no lo miraban en esa realidad de la expresión de Dios. Maestro, profeta, pero cuando resucitó, lo vieron tal como Él es. La expresión del Padre en todas sus facetas. Una expresión de esa realidad del Padre que lo había enviado. Por eso es muy importante que la iglesia podamos nosotros comprender que este es el tiempo, que la iglesia también debe ser como Cristo, presentar pruebas indubitables. ¿Qué significa? Que esas pruebas solo pueden suceder cuando alguien ha nacido de nuevo, así como Cristo lo expresó y Lucas lo pudo escribir y decir pruebas indubitables. ¿Por qué no las escribió antes? Porque ahora era un Cristo resucitado. Ahora un Cristo que se había ganado el respeto del Dios vivo y del Dios poderoso que le había enviado. Ahora sí lo miraban como alguien, tal como era el Hijo de Dios. ¿Por qué a la iglesia no la han visto de esta manera? Con ese respeto, todavía ven al señor Juan, al señor Pedro, al señor Miguel, a la señora Rosa, a la señora aquí, pero ¿cuánto de la gente nos ve con el respeto como hijos de Dios? Porque nos faltan las pruebas indubitables. Nos falta además demostrarle al mundo, a nuestros amigos y a todo nuestro entorno la realidad de ese Dios vivo y de ese Cristo que Él ha puesto su naturaleza, su genética, su esencia, y por lo tanto usted y yo nos podemos expresar de esta manera. Se ha confundido mucho lo que se ha entendido como identidad. Identidad no es ser un profesional, es ser un psicólogo, un ingeniero, un arquitecto, un doctor, también un empresario. Eso no es identidad, y la verdadera identidad radica en que usted y yo podamos expresarnos y revelarnos como hijos de Dios. Qué importante es que como políticos o como profesionales o empresarios o amas de casa o compañeros de estudio podamos revelar con pruebas indubitables que somos hijos de Dios. Esa fue la revelación que Cristo demostró con pruebas indubitables. Su vida, su estilo, no solo porque lo podían tocar o palpar, sino era porque Él mismo daba testimonio, Él mismo era el testimonio ahora de una realidad, no solo de tener vida, sino de estar vivo. Su esencia, su realidad de demostrar que era la vida del Padre en Él. Eso es lo que hoy falta a nivel de iglesia, demostrar que Cristo es el que vive y es una realidad en nuestra vida. No era creíble solo por las pruebas que Él había dado. Como dije, sanó al ciego, al cojo, al leproso, resucitó muertos, echó fuera demonios. Nos había dado tantas pruebas y a la gente le había dado tantas pruebas, pero eso no lo hizo creíble. Lo hizo creíble cuando dio pruebas indubitables. Algo que no tiene lugar a duda, algo que es la revelación de la esencia. Este es el tiempo de este año que comienza ahora, 2019. Es el año de la expresión de la esencia de Dios, de la esencia de Cristo. Pero eso solo sucede como nacidos de nuevo. Por eso no es solo importante que nazcamos de nuevo, sino que vivamos como nacidos de nuevo. Esa fue la falta de realidad de las iglesias. Por eso es que el apóstol Pablo en Colosenses 1:4 le dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Les estaba hablando de un Cristo que era su vida, pero que no se manifestaba.
Este es el año precisamente, no solo de una expresión o de una prueba, sino de dar pruebas indubitables a todo nuestro entorno y demostrar al mundo que Cristo vive en nosotros. Las pruebas indubitables son las que llevan a creer en Cristo Jesús. Y a través de nuestro testimonio es que lo vamos a lograr. Qué importante fue el visitar hace pocos días en San Francisco a un grupo de hermanos asistentes de la Iglesia de Misión Cristiana del Calvario. Y estuvimos platicando con abogados, con personas trabajadoras, empresarios, pero también con el señor alcalde, quien es parte de la iglesia. Y hablábamos sobre cómo es que la iglesia debe expresar a ese Cristo glorioso. Tanto empresarios, profesionales, alcaldes, pero lo glorioso fue el ver que cada uno de ellos no estaba expresando su profesión en sí, sino era precisamente como hijos de Dios expresando ser abogado, como hijos de Dios expresando ser empresario, como hijo de Dios expresando ser alcalde. ¿Por qué? Porque su esencia no es ser político, sino ser hijo de Dios. Y a eso el Señor hoy nos está llevando. ¿Cómo es que vamos a influenciar y a establecer su expresión en las naciones sin importar el rol que estemos teniendo? Por eso es muy importante que nosotros comprendamos las pruebas indubitables. La prueba indubitable es que somos hijos de Dios, los hijos del Dios viviente. No solo que tenemos vida, sino que estamos expresando la vida a través de todas nuestras acciones y nuestro testimonio. Muy diferente es cuando alguien nos ve en la congregación adorando a Dios, pero ¿qué es cuando estamos realizando nuestra profesión? Cuando estamos desempeñando nuestra empresa, cuando estamos desempeñando alguna otra función que tenemos. ¿Qué diferencia se vive de una a la otra? Pero ahora es precisamente, este es el año del cumplimiento de Dios en no solo dar una prueba. El estar en la iglesia y que nos vean adorando a Dios es una prueba. Pero aquí dice pruebas. Cuando estás con tus amigos, con tus compañeros, cuando estás trabajando, cuando estás realizando tu profesión, cuando entiendes que en todas las áreas de tu vida eres hijo de Dios y te expresas no por la profesión, sino por ser hijos de Dios. Qué importante es lo que el Señor tiene trazado para nosotros este año, un año glorioso de pruebas indubitables. Él está en mí, Él está en ti, y por esa razón tenemos la capacidad, por cuanto nos dio su naturaleza y su genética, de expresar la gloria de Jesucristo. ¿Y por qué es que Dios quiere estas pruebas indubitables? Para que en este año influenciemos hacia todas las naciones. No influenciemos con palabras solamente, ni con un testimonio solo que nos vean adorando a Dios, sino con pruebas. Un estilo de vida constante y permanente de que somos hijos de Dios. Pruebas indubitables. Pruebas indubitables. Eso es lo que el Señor quiere en este tiempo. Para eso es la iglesia. La iglesia precisamente es para proveerle a la sociedad esta clase de personas que expresen que son hijos de Dios, profesionales, políticos, empresarios, agrícolas y todo lo que pudiésemos mencionar, pero especialmente esposos, esposas, padres, madres, que realmente no vean tanto su función en sí, sino que su prueba indubitable que son hijos de Dios. Qué diferente es un esposo que se presenta como cristiano a un hijo de Dios que vive como esposo, realizando y expresando la realidad de Dios. Qué diferente es un profesional realizando su trabajo, pero qué hermoso es ver a un hijo de Dios haciendo su profesión para dar testimonio de esa realidad
de ese Jesucristo poderoso. Las pruebas indubitables es este año 2019. Eso nos dice que tú y yo sí lo podemos hacer, porque está su genética, porque está su presencia, está su poder en medio de nosotros, el Espíritu Santo glorioso en nuestra vida, quien no solo nos guía, sino hace realidad que ríos de agua viva fluyan de nuestro vientre. En otras palabras, esa realidad, ese Cristo glorioso y viviente que se exprese en nosotros. ¿Qué es lo que el Señor realmente quiere en este año? Que influenciemos a todo el mundo, que ganemos a las naciones para Cristo, no por establecer solo una iglesia en tal país y en tal país. Gloria a Dios por eso, y lo vamos a hacer, y vamos a este año a alcanzar más naciones. Pero eso no significa que estemos influenciando a las naciones. Cuando la gente empiece a ser transformada, cuando le presentemos profesionales honestos, políticos justos, o justos que lleguen a hacer política, más bien, cuando les presentemos a cada uno, a cada nación, gente correcta, sana, sin amargura, sin resentimientos, una gente transformada por el Espíritu y el poder de Dios. Entonces sí vamos a hacer respuesta eficiente de lo que el Señor está pidiéndonos para este año 2019. Por eso es que esta no es una declaración profética. La declaración profética solo está esperando qué es lo que Dios va a hacer. Esta tampoco no es una carta apostólica. Esta es la revelación del corazón y del sentir de Dios para Misión Cristiana al Calvario. Por eso Misión Cristiana al Calvario es el tiempo de evidenciar que estamos vivos y que tenemos pruebas indubitables y que las estamos revelando y expresando por la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia habilitada, capacitada precisamente por la obra del Espíritu para realizar esta respuesta de lo que el Señor está esperando en nuestra vida. Adelante, Misión Cristiana del Calvario, y juntos demostrémosle al mundo que Él es un Dios vivo, pero que tú y yo somos hijos del Dios viviente. Las naciones conocerán a Jesucristo. De esta manera, tu familia, tus amigos, la sociedad misma, ya no solo verá una prueba, sino la sociedad misma verá pruebas indubitables. Que Dios te bendiga y les deseo un año glorioso y poderoso, porque el Señor ya lo determinó y por lo tanto será una realidad en nuestra vida. Adelante, un abrazo a cada uno, a las familias, a las iglesias enteras. Que Dios les bendiga en gran manera.